hemos tenido sesión doble de identidad. Este paso vamos a ver. Bien, buenas noches. Muchas gracias por asistir nuevamente a esta nueva intervención dentro del foro del futuro para el empleo que tanto nos preocupa a la sociedad y por tanto esta realidad socioeconómica como eco que quiere ser de la sociedad no podía dejar de abordar. Y esta noche difícilmente podíamos, debido al tema que vamos a tratar, podíamos haber encontrado a alguien que pudiera exponernos mejor cuáles los aspectos fundamentales, claves para lo que es nuestra economía, como es el tema de la logística, transporte. Hablando de unas islas que están estratégicamente ubicadas, que ya lo hemos dicho, todos lo decimos. Otra cosa es después cómo lo convertimos en realidad. Pero estratégicamente ubicadas en ese punto intermedio que pretende ser Europa, África, América, y además en una región insular, hablar de logística, hablar de conexión de clientes, proveedores, de producción, de mercado, se convierte en un elemento vital para las islas. Y siendo un elemento vital para las islas, evidentemente no podíamos dejar de tocar este asunto. Esto es del día a día. Ayer, sí, eso, los que hayan podido ver la televisión, veíamos el debate entre los presidentes del Cabildo de Tenerife y de Gran Canaria, y donde gran parte de ese eje, de ese debate, la televisión pública, giraba precisamente en torno a la vida del mundo de los puertos y de los aeropuertos. Por tanto, tema vital, tema de actualidad y tema que teníamos que buscar a alguien que representara desde el punto de vista práctico la explicación de lo que hay y de lo que es más importante, de lo que necesitamos que sigan siendo los puertos para que estas islas puedan no solo sobrevivir, sino que puedan resolver los graves problemas o el gran problema que ahora mismo tenemos, si me lo permiten que lo sintetice en el tema del empleo. Yo sin más agradecerle a don Eduardo Besares. Yo no voy a hacer una semblanza, lo hará de su persona, lo hará doña María Salud López, que será la coordinadora de este seminario, pero agradecerle en nombre de la Económica el que haya buscado un hueco en su más que apretada agenda, no sé si agenda o apretada vida, para poder compartir este ratito esta tarde con nosotros y bueno, que pueda iluminarnos en la medida de lo posible con algunas ideas de lo que podemos hacer o lo que podemos contribuir al futuro. Yo sin más le paso la palabra a doña María. Gracias. Muy buenas tardes. Don Eduardo Besares Carretero es ingeniero industrial, comienza su vida profesional en la compañía Shell hasta 1989, desde donde pasa a integrarse en la compañía cervecera de Canarias, en donde es el responsable de sistemas, servicio y desarrollo hasta la actualidad, sumando 25 años de experiencia gestionando la logística. Cuenta con 20 años de experiencia docente y como conferenciante en distintas universidades. Comienza su andadura universitaria en la Universidad del País Vasco. Posteriormente se desplaza a Inglaterra para realizar un máster en la Organización Industrial en la London School, en 1995-1996. En la Universidad de La Laguna ha sido coordinador y cofundador del programa de posgrado de Logística y Transporte. Ha sido colaborador del Instituto Tinerfeño de Expansión Económica. Asimismo, ha tenido participación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como en las cámaras de comercio de Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Es coautor de varios libros sobre transporte y logística e investigador en economía del transporte en la Universidad de La Laguna
entendiendo la logística como forma de organizar los flujos continuos y coordinados entre los diferentes agentes, desde las actividades de producción hasta el cliente final, de acercar a productores y clientes. Ha sido consejero de las siguientes instituciones públicas: Consejo Económico y Social de Canarias, Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Ente Público Puertos de Canarias, 1994-2013, y en estos momentos pertenece al Consejo de Autoridad Portuaria de los Puertos de Tenerife. Ha sido también directivo de diversas asociaciones empresariales, presidente y fundador del Clúster Canario de Transporte y Logística, vicepresidente de la Asociación Industrial de Canarias, responsable del Grupo de Transporte y directivo de la SOE de Tenerife y consejero de usuarios del transporte marítimo de Canarias. Darle la bienvenida y darle las muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenido. Bueno, ahora sí es donde nosotros bajamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los valientes que se han quedado. Muchas gracias a la Económica por su invitación. Muchas gracias, María Salud, por tu introducción. Has hecho una labor de investigación en Internet importante. Yo prometo que solo le envié 3 líneas de currículum. Bueno, la verdad que yo pensé que el foro iban a ser estudiantes. La verdad que veo aquí mucha gente joven, pero iba un poco desenfocado. No importa. Lo vamos a hacer igual. La semana pasada, hace 2 semanas, la Facultad Económica me invitó a dar una conferencia sobre lo mismo, un poco orientando a los estudiantes, y ha sido un poco el eje de estas transparencias que vamos a ver hoy, ¿no? La Económica me dijo también que hablara un poquito del REF, de qué pedíamos, o cuál sería nuestra carta de los Reyes Magos en materia de logística y transporte, y también que hablara un poquito del clúster de transporte, puesto que ha sido el clúster del cual sigo siendo directivo el que me puso, digamos, de alguna manera la oportunidad de venir aquí, y me pareció también justo. Bueno, si hablamos de logística, para empezar, tenemos que hablar de las singularidades en Canarias. La logística, han dado una buena definición, pero yo diría que es una disciplina que gestiona los flujos de mercancías, de pasajeros, y que gestiona o coordina las actividades de transporte, almacenaje, manutención, gestión de stocks, etc. En Canarias es singular. ¿Por qué? Porque tenemos una orografía muy curiosa, que es complicado en la península encontrar un sitio donde, para encontrar 1 millón de consumidores, pues tenga que tener una red de autopistas como la que tenemos aquí, porque en medio de la isla pues tenemos esa montaña tan bonita que nos gusta tanto. La logística en Canarias es complicada por la orografía. La Gomera es una isla complicada, Fuerteventura es una isla complicada, una isla donde no hay 80.000 consumidores y casi todo el que se dedica a la distribución tiene que tener 2 puntos de almacenamiento. Cuando en la península o en el continente pues puedes tener un punto de almacenamiento para suministrar a 3 o a 4 millones de personas, ¿no? Ahora, la orografía no nos ayuda. No nos ayuda la fragmentación territorial, ¿no? Un día hice este ejercicio, pero vamos a ver en qué espacio se moverían en la península 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes que tenemos aquí fragmentados, en la península, ¿en qué espacio tendrían? Entonces, si te lo llevas por la demografía media de la península, viviríamos en una superficie circular de radio de 90 kilómetros. ¿Qué significa? Si nos vamos a ver ahora qué cuesta desplazarse en península, en un territorio continental continuo, con un radio de 90 kilómetros, pues tiene unos costes. Los costes de desplazarse personas o mercancías en un ámbito como el que tenemos fragmentado, pues triplican los costes de la península. Con lo cual ya vemos, oye, para un mercado como el que tenemos, debido a la fragmentación tenemos unos sobrecostes. Así que tenemos la orografía, tenemos
la fragmentación. Tenemos también la distancia. Esto que tenéis aquí es un gráfico hecho por la Unión Europea. Me acabo de enterar que nuestra amiga, la directora general de Transportes, puede que vaya en las listas de coalición a Europa, que ya una magnífica eurodiputada. Y esto es un dato dado por Bruselas, donde se ve los costes de transporte en función de la lejanía a un centro de gravedad en Europa que se puede considerar en Maastricht. Tenemos abajo los euros, arriba las distancias en kilómetros en este eje. Y bueno, Canarias está por aquí. Es decir, conforme te alejas de Maastricht, cada vez te cuesta más caro llevar o traer la mercancía. Esto es obvio, ¿no? Pero tenemos aquí a Canarias, aquí tenemos a Madeira, aquí tenemos a Azores, aquí tenemos las ultraperiféricas del norte de Latinoamérica. Es decir, tenemos una mala orografía o una orografía que hace una logística compleja, tenemos una fragmentación que hace una logística cara, tenemos una lejanía que hace una logística compleja y cara. Y tenemos dentro de lo que llamaríamos la fragmentación, tenemos un efecto que muchas veces no nos damos cuenta que existe, que es el efecto tiempo. Es decir, aunque Lanzarote está ahí, la realidad es que si yo quiero enviar algo y me surge una necesidad, pues un viernes, pues el barco sale el martes, la mercancía llega el miércoles. Al final, cuando te pones a analizar eso día a día de la semana, pues tienes un tiempo medio entre las islas que no están más próximas de 2-3 días de navegación, ¿no? 2-3 días, bueno, de navegación son horas, pero claro, no hay un puente que te permita ir siempre, sino que hay una línea que sale con determinada frecuencia. 2-3 días es lo que se tarda en cruzar Estados Unidos o se tarda en cruzar Europa. Significa eso que tienes que tener existencias en el punto de destino equivalentes a las que tiene un señor que fabrica en la costa oeste y vende en la costa este americana, o que fabrica en España y vende en el norte de Alemania o en Polonia. Y tienes que tener también los medios de transporte, los vehículos, los contenedores. O sea que trabajar en logística en Canarias es, cuando menos, peculiar. Un día me decía alguien en una feria en Francia, decía, trabajas en logística en Canarias y en cerveza. Desde luego es una combinación perfecta. Porque no es lo mismo vender tornillos que vender cerveza. Pero es así, ¿no? O sea que tenemos un hecho complejo, ¿no? ¿Y eso en qué se redunda? Pues se redunda en que hace falta personal, hace falta gente cualificada y no cualificada, ¿no? Yo doy formación en universidades, pero también doy formación en ONGs a personas que, bueno, que están rehaciendo su vida, que vienen del mundo de las drogas, de las adicciones o de la cárcel, ¿no? Y que se preparan para salir. Hay un programa muy bonito, el programa Sol, y yo pues doy con alguna regularidad clases a esta gente que se prepara para trabajar en logística. Es decir, alguien que empieza de cero en su vida, una de las salidas que tiene pues es apuntarse en una ETT y acabar moviendo cajas o carretillas elevadoras en cualquier empresa o cualquier centro de distribución en Canarias. O sea, la logística no solamente se mueve en los niveles intelectualmente altos, sino que tiene un recorrido, ¿no? Puedes empezar desde lo más abajo y puedes subir, ¿no? Actualmente, si nos vamos a Google y ponemos profesiones más demandadas logística, nos encontramos con 127.000 llamadas, ¿no? Damos un doble clic y nos encontramos, bueno, porque distintos buscadores, distintos servidores que ofrecen información o que ofrecen noticias sobre sectores demandados insisten en que la logística es uno de los campos ahora mismo con más posibilidades de trabajo, ¿no? Yo doy fe, yo doy clase, la gente viene a mí y me piden de abajo arriba, oye, necesito este perfil, necesito este otro perfil. Y por eso cuando voy a dar conferencias, aquí creo que probablemente no sea el sitio más indicado, pero sobre todo en entornos universitarios les animo. Y les animo además porque lamentablemente la universidad, por lo menos en Canarias, todavía no se ha concienciado de que hace falta un estudio de grado, ¿no? De que hace falta tener una cantera de personas, ¿no? Muchos puestos, y además relevantes en Canarias en el ámbito de logística, se cubren con personas que vienen de fuera.
La verdad que llevamos muchos años y aquí hay algunas de las personas que están empujando en ese sentido, tratando de que eso se convierta en una realidad, pero no lo es. Hay que decirlo. A veces tendemos, y yo doy clase también allí, con lo que me considero corresponsable, aunque no consigo implicar esta disciplina en un grado con cierta relevancia, pecamos de dar clase de lo que sabemos, no de dar clase de lo que el mercado demanda, ¿no? Aprovecho si hay alguna persona, como dicen los ingleses, algún decision maker que se quede un poco con el mensaje. La logística, además, digamos, quién sabe, ¿no? Cuando a veces yo recuerdo mis primeros pasos profesionales, yo planifiqué mi carrera profesional. Me fichó Shell con 24 años, trabajaba en logística de petróleo, me gustó y decidí que iba a dedicar mi vida a la logística. Me formé, trabajé, doy clases, investigo y probablemente, si Dios quiere, porque ya tengo 50 años, pues acabaré mis días en este mundo, ¿no? En la logística. Sin embargo, eso ha cambiado. Las posibilidades que teníamos antes de planificar algo y llegar a eso podían ser con más o menos un 5% de equivocación. Podía salir algo, la verdad que en el camino también he hecho otras cosas que la empresa me ha dado la posibilidad de hacer, pero he seguido siempre con la columna vertebral de mis actividades son de logística. Hoy en día uno no tiene la posibilidad de planificar, porque hoy en día uno no sabe qué futuro se va a encontrar, porque el futuro, ya uno no va hacia el futuro, sino que el futuro viene hacia uno. Entonces uno tiene que tener pues, distintas habilidades o funcionalidades para cuando llegue el futuro ser capaz de encajar profesionalmente. Esta visión a mí me gusta, se la oí la primera vez a un profesor americano que invitamos a dar una conferencia en la primera edición del Salón de Logística, a Hender Sheen, el fin no se acordará, la conferencia más cara. Hay que sacarle partido y yo sigo, voy a patrocinar, y yo sigo usando algunas de sus herramientas, ¿no? Pero esta es una gran realidad, ¿no? El futuro viene hacia nosotros y hay que prepararse. No se puede tener una o dos destrezas o pensar que uno puede depositar en determinada formación con seguridad, digamos, su futuro, ¿no? Todo lo puedo comparar un poco con el golf, ¿no? Yo aprendí a jugar al golf tarde, me llevó una acción de rebote ya con 40 años y siempre uso 4 palos. Que tengo 8, uso 4. Los otros están allí brillando. Aprendí, no se me da mal esos 4, ¿no? Pero cuando hay que dar un golpe para sacar los otros 4, pues a veces lo doy con el pie, ¿no? Otras veces lo doy con esos 4 y le doy mal, ¿no? Pues uno tiene que tener no 4, no 8, 12 o 13 palos de golf y practicarlos. Y cuando hablo de palos, hablo, oye, pues sé un poco de esto, un poco de esto y un poco de otro, y formarse, ¿no? Tenemos la posibilidad logística además de formarnos de abajo arriba, desde lo más básico hasta lo más alto, con la excepción de lo que podría ser un grado, que sería una formación muy sólida, ¿no? Yo a lo que animo a la gente siempre es a eso. Oye, estás haciendo ingeniería civil, sitio donde damos clases de logística, bueno, pues haz un pequeño posgrado o haz un curso de especialización. Estás haciendo económicas, pues haz un curso, porque las posibilidades de que ese futuro traiga hacia ti una oferta de logística existen. Y aunque a ti te guste el área de marketing o el área de... pues a lo mejor está que ese futuro no viene, que va a venir es otro distinto, ¿no? Cuando hablamos de formarse en logística, ¿de qué hablamos? Pues hablamos, bueno, pues eso, comentamos un poco al principio, ¿no? Pues hablamos de gestionar los flujos, de gestionar las demandas, importante, es la base de todo, ¿no? Gestionar la demanda de los productos, lo que esperamos, Hablamos de gestionar los stocks, Una empresa, los costes logísticos de una empresa en Canarias pueden llegar a ser el 70%, una parte importante de lo que hay en los almacenes, ¿no? De gestionar los sistemas de información que te permitan conocer bien y en cada momento qué es lo que tienes, ¿no? Yo hago algo, solamente para amigos, alumnos, algo de consultoría, ¿no? y a veces con la universidad, y he visto muchas empresas por dentro y he visto muchas actividades logísticas en Canarias, ¿no? Recuerdo la primera vez que entramos en una y hicimos un pequeño informe, ¿no? Cuando entramos en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, prácticamente el informe era cortar y pegar. Los defectos son los mismos. Las oportunidades de crear valor son infinitas. Parte de ello en los sistemas de información, en mejorar, que además son inversiones relativamente económicas y que luego redundan en beneficios mantenidos, ¿no? Pues eso, sistemas de información, stocks,
poquito de todo. Y esto es en lo que a logística se centra lo que yo quería comentar, ¿no? O sea, que existen un potencial, en muchos casos ni siquiera se ha detectado. Uno llega a la típica empresa familiar, yo admiro al empresario, pero que normalmente suele tener un perfil académico medio bajo, y lo vuelvo a admirar otra vez. Creo que el empleado, que es el escalón en el que yo estoy de la casta de profesionales, es probablemente el nivel más básico, y el empresario, que es capaz de generar trabajo y vivir de su iniciativa, pues está en un nivel mucho más alto, pero a su vez es un hombre muy intuitivo, normalmente poco formado, y se le escapan grandes oportunidades. Yo recuerdo un empresario de aquí que me pidió asesoramiento porque quería ampliar su almacén de Lanzarote. Un empresario con éxito, que crece 2 dígitos, que factura muchos millones de euros, que no gana mucho dinero, pero está encantado porque es lo que quiere para llevarse a su casa y no tiene más necesidad. Y yo le dije, déjame analizar tus ventas, déjame las existencias, dónde tienen los proveedores. Llegué a la conclusión de que en su almacén de Lanzarote tenía existencias para 4 meses, cuando sus proveedores están entre 15 días y un mes de distancia, ¿no? Y además eran productos alimenticios básicos, porque sirve a ustedes, ¿no? Le dije, como los americanos, descubran, con la hambruna que hay en África, que tú tienes todo eso ahí dentro, de la noche a la mañana te va a desaparecer. Era una broma, pero le dije, lo que tú necesitas no es un almacén, necesitas una mejor gestión de tus stocks, ¿no? Y eso en cuanto a logística, ¿no? Me preguntaban por el clúster. Bueno, pues ahí tenemos al gerente del clúster, si alguien se quiere asociar, que dé un paso al frente. Es una treintena de empresas, instituciones, universidades, que están un poco enfocadas a, bueno, pues no tanto al día a día de la gestión de la logística o del transporte, como a la innovación, al desarrollo, ¿no? Yo recuerdo hace unos años una universidad americana me invitó a dar clase de I+D. Yo daba de logística y me dicen, tenemos un problema, nos han metido en el temario que hay que dar un cuatrimestre de I+D y no encontramos un profesor, ¿no? Y me llamaron a mí, que soy un poco bombero y tal, y digo, pues yo te la doy, tal. Y la preparé, ¿no? Y siempre empezaba las clases con una frase de Severo Ochoa, ¿no? Que decía, un país que no investiga es un país dependiente. Por cierto, año tras año empecé con eso, y el primer año la gente conocía quién era Severo Ochoa, el segundo año era menos, y el último año ninguno de los alumnos sabía quién era Severo Ochoa, ¿no? Cosa que me deprimió. Primero, me estoy haciendo muy mayor, y luego esta generación de la PSP está... Porque se da la coincidencia de que yo hablé una vez con Severo Ochoa, ya que estamos en esto. Era decano de un colegio mayor en Bilbao, le habíamos invitado, él vivía en Valencia, y habíamos hecho una jornada, y le habíamos invitado al presidente del Comité de Honor. Y el señor, que debía ser una persona muy sencilla, pues llamó para dar las gracias y decir que no podía venir. Menos mal, porque si iba a venir no teníamos ni presupuesto para que viniera, ¿no? Y entonces yo estaba en la biblioteca y aparece un compañero y dice, oye, te llaman un tal Severo Ochoa. Y yo me quedé así, esto debe ser una broma de colegial, ¿no? Pero no era él, era él. Pero bueno, volviendo a la I+D, el clúster tiene este objetivo. Ahí tenéis las empresas. ¿Dónde nos estamos moviendo? Bueno, pues nos movemos mucho ya, digamos, en ejes de coordenadas locales, nacionales e internacionales, ¿no? He traído aquí uno de los proyectos más importantes, en el que estamos con 5 países, el proyecto Interregio, pues una pequeña descripción, ¿no? Tratamos, digamos, de la mano de otros clústeres, de otras universidades europeas, de desarrollar proyectos que de alguna manera den empuje, que dan gran avance a las infraestructuras y a la organización de la logística en las regiones europeas, ¿no? Esto es un poco el clúster. Y por último, y aprovechando que está aquí, y es un honor, doña Flora, diputada del Parlamento Canario, ¿qué le pedimos al REF? ¿Qué le pedimos al REF? Pues le pedimos cosas muy sencillitas. Lo hemos pedido ya a nuestro presidente, y aprovecho la ocasión que me dijeron que hablara del tema. Le pedimos, bueno, pues unas tarifas y tasas portuarias y aeroportuarias coherentes y competitivas. Canarias, no queremos que solo viva del turismo, pero tenemos que conseguir que el turismo siga siendo la columna vertebral, ¿no? Y le pedimos algo que está muy ligado a la transparencia que le puse antes. Está muy atado a esto de aquí, ¿no? Un territorio
fragmentado, un territorio alejado, necesita compensaciones, no subvenciones, compensaciones. Y las compensaciones al transporte, donde se hizo un gran avance entre los años 2005 y 2010, donde llegamos a tener el 75% de los tráficos interinsulares compensados. 2 años después, pero compensados. El 50% de los tráficos de insumos del continente o de exportaciones compensados. Nosotros necesitamos que los costes del transporte interinsular, de aprovisionamiento o de exportación sean igual que los costes en un territorio continental. Lamentablemente la crisis pues, ha llevado a una serie de recortes y estamos dando pasos atrás. En el año 2010 estábamos ya lanzándonos a pedir lo mismo con el continente africano. Y recuerdo en esta sala a Dan Martín poniendo alguna transparencia sobre ello. Creo que debemos de seguir insistiendo, tenemos que consolidarlo y tenemos que obligar al Estado español a que considere esto no algo que está sujeto a los presupuestos del Estado en función de cómo vayan las cosas o a las ecuaciones políticas o si hay mayoría o no hay mayoría y tenemos a alguien hábil en Madrid, algo consustancial, obligado por las circunstancias en las que nosotros vivimos, ¿no? Y esto es todo, Disculpen la presentación, pero que estoy aficionándome a este programa nuevo y como pensé que venía con estudiantes, los iba a hacer sufrir, pero no lo controlo todavía mucho. Cualquier pregunta que tengan ahora o en el futuro, a su disposición. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. ¿Alguna pregunta? Por favor. Anteriormente, si no me confundo, anteriormente, ¿habla doctor? ¿Sí? Sí. Anteriormente, si no me confundo, el responsable de logística estaba asociado precisamente a la ingeniería industrial, ¿no? Yo no sé si cuando habla de grado está hablando de que quiere ese grado aquí en Canarias o es que las universidades politécnicas lo tienen en la península o no lo tienen. Eso es lo que por una parte quería realmente preguntar. Ciertamente este tema es una pena que esta conferencia se haya acumulado a otra serie de actividades y haya quedado un poco mermada en su audiencia, en su importancia, porque yo entiendo que es de una importancia grandísima, más en Canarias, donde creo que la formación de tipo técnico pues es menor, por las circunstancias quizá en que estamos nosotros ahora, o servicios de asociación. Bueno, estas son las dos ideas así más inmediatas que quería expresar. Gracias. Bueno, la segunda parte que me ha dicho, no se preocupe porque yo soy un gran proselitista de la logística. No hay mes que no acabe dando una conferencia o escribiendo sobre el tema. Así que el que no ha podido venir hoy recibirá el mensaje de cualquier manera. Sobre lo primero, sí existen grados de logística fuera, universidades extranjeras, universidades nacionales, y es de alguna manera de las pocas aspiraciones que tengo y que no he conseguido. Lanzamos un posgrado con éxito, hemos hecho muchas cosas en la universidad, ya tenemos asignaturas dentro de carreras técnicas, hay 2 asignaturas de logística dentro de ingeniería civil, doy clase en ellas, sin cobrar, ¿no? De forma voluntaria, una cosa que se llama venia docendi, pero no hay un grado y es una pena. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo quería solo puntualizar en cuanto al tema de la difusión, recordarles que tenemos la intención de publicar todas las intervenciones, con lo cual lo que pretendemos es precisamente cumplir con ese papel difusor. Y creemos que una vez ya publicado tenga mayor nivel de accesibilidad, que es lo que realmente nos interesa. Es decir, esto lo que nos interesa es que llegue, sobre todo nuestro objetivo es a la gente joven.
me permiten dar respuesta a esto. Ciertamente, pero yo no creo que sea un tema de difusión, porque ya la información es tan grande que nos sobra un montón. Ciertamente que esta se ve una información, no digo nueva, pero para muchos sí lo es. Pero la importancia de este tipo de reuniones aquí, lo que tiene de importancia es realmente físicamente ver la persona, las presentaciones que hacen de ella y el debate que aquí se puede plantear. Porque lo otro, si en todos los buzones estamos hartos de tener información que no llegamos a ello. O sea que, en fin, eso es lo que quería yo decir. Bien, ¿alguna cuestión más? Sí. Yo quiero plantear dos cuestiones. La primera de ellas es en relación a... bueno, vamos a ver, yo he trabajado con empresas cuya sede central está en Madrid y luego tienen almacén o centro de logística en Valencia para traer material a Canarias. Entonces, estoy hablando de una multinacional alemana, o sea, no cualquier cosa. Entonces, siempre había peleas, siendo yo delegada en Canarias de la empresa, porque no llegaba nada a tiempo, pero ni de cerca, ¿no? Ni se acercaba a las fechas de entrega. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto la gestión de logística por parte de empresas en la península realmente tiene formación o información para trabajar bien en Canarias? O sea, conociendo cómo es el sistema, me daba siempre la sensación de que no entendían las dificultades que había aquí a la hora de entregar material porque nunca llegaba nada a tiempo. Y muchas veces venían los materiales incluso estropeados, en fin, bueno, una serie de problemas que imagino que aquí el experto en logística los conocía, no sé si tiene experiencia en ello. Y la otra pregunta mía es en relación al problema que hay con empresas que a la hora de hacer compras a través de internet no dan la opción de, y además lo ponen explícitamente, a ofrecer su producto en Canarias. Entonces, me gustaría saber qué opinión le merece ese asunto concreto y cómo se puede solucionar. Del primer tema, bueno, las empresas que tienen, digamos, corrientes comerciales constantes y permanentes en Canarias normalmente suelen acabar cubriendo bien su cadena de suministro y acaban conociendo bien todos los actores que gravitan en torno al mundo del transporte y normalmente no suelen tener problemas, ¿no? Saben ya que tienen que tener un colchón de 2 semanas, de 3 semanas, que tiene una variabilidad, porque la regularidad de los barcos, que entre comillas son regulares, no lo son tanto a veces, saben que la aduana le puede parar un circuito rojo, un circuito verde. Lo normal es que eso se pula. Lo que sucede es que a veces, pues Canarias, que es el 4% del territorio y del negocio que puede haber a nivel de España, pues evidentemente no concentra excesivamente la atención, ¿no? Cuando tú tienes un mercado y un 4% tiene esta complejidad y un 4% de tus rentas van ahí, pues no le pones tampoco la atención debida, ¿no? Cuando tu negocio está en Canarias normalmente lo haces y lo haces bien. La segunda parte, la verdad que no tengo una solución, es un problema. La Cámara de Comercio está involucrada, yo estoy involucrado, es un problema. Tenemos una serie de barreras aduaneras con el continente y de alguna manera no hemos sido capaces de hacer una logística por internet coherente y acorde con lo que la red te ofrece, ¿no? Y en efecto hay muchas empresas que no quieren venderte porque en efecto, pues, si estamos hablando ya de internet, el mercado global, ya no estás hablando del 4%, estás hablando del 0,04%. Entonces, si hay ahí unos, como Anasterix, si hay una aldea gala rara en donde todavía para entrar y salir hay que moverse en un mercado como el europeo, hay que moverse con unas barreras aduaneras que te vengan unos costes que a veces son superiores a los del propio producto, pues a la gente no le interesa. ¿Están vías de solución? Yo creo que es de estas cosas que se acabarán solucionando, porque no puedes estar aislado del mundo o aislado de un mercado de oferta y demanda que cada vez tiene más peso en el comercio mundial. El
La solución no lo sé, no la conozco todavía, pero será una regulación legal especial que nos excluya de algunas obligaciones que sí tenemos en los tráficos tradicionales. Lamento no poder dar la solución. En primer lugar, felicitarte porque aunque te he oído algunas de otras veces hablando de logística y transporte, cada vez que tengo oportunidad de oírte, pues redescubro algunas cosas importantes o interesantes de este tema. Por el efecto de la presentación del tipo de aplicación que has utilizado, parece incluso que son cosas distintas, pero yo voy a hacer un comentario que si en este foro pretendíamos hablar de empleo, desde mi punto de vista has tocado 4 o 5 aspectos en el caso de la logística que podríamos aplicar a cualquier otro tipo de actividad y que desde mi punto de vista es básico para la creación de empleo, la creación de economía. Has tocado el aspecto de la formación, es decir, si no seguimos apostando e invirtiendo en formación. Has tocado el tema de la investigación y la innovación. Creo que si no seguimos apostando por la innovación y la investigación, perdemos el cargo. Has tocado los aspectos que son condicionantes del entorno donde vivimos, pero que nos sitúan en una realidad que es la que hemos tenido durante de siempre, pero que evidentemente pueden tomarse como oportunidades o como barreras. Estamos hablando del territorio, vivimos aquí, no nos queda otro remedio que vivir y sobrevivir, y que de alguna manera la administración, y ese es otro papel, tiene también su papel que jugar, ayudando entre otras cosas con normativa o a veces no favoreciendo alguna dinámica que entre otras cosas pues puedan romper algunas de esas barreras. Vamos a ver, la cuestión y relacionado con eso. Hemos hablado en Canarias de plataforma logística tricontinental desde hace mucho tiempo y presentaban este tema ahí. ¿Sigue teniendo sentido después de los años, de alguna manera que podríamos decir que hemos perdido y que después de la crisis, pues a lo mejor tenemos todavía un poco más tocado? Seguir hablando de las oportunidades que tiene Canarias como plataforma logística conectando África, ¿sigue teniendo sentido desde el punto de vista empresarial? ¿Hay valores ahí que podemos retomar que ayudarían, entre otras cosas, como estrategia de diversificación económica? Este es un poco, ya que no lo tocaste, pues... Bien, muchas gracias por tus parabienes, no tienen ningún mérito porque es amigo, con lo cual no hagan caso lo que haya dicho de las felicitaciones. Y muchas gracias por tu síntesis de lo que he dicho, que quizá me ha faltado tirar un poco para atrás. Yo soy ingeniero y soy práctico. A mí me encanta el discurso político tricontinental y lo hago mío muchas veces, ¿no? Pero soy evidentemente una persona práctica. Y tenemos un estudio hecho que analizó el año pasado, el marco de la universidad, el clúster colaboró algo, la autoridad portuaria, analizó los flujos que hay entre Sudamérica y West África. ¿Qué es lo que se mueve? Lo primero que me sorprendió es que lo que más se mueve son pollos, ¿no? Muertos. No van nadando. Pero muchísimos pollos y muchísimas cosas, ¿no? Entonces analizamos cuáles son los costes que tiene ese tráfico, que evidentemente no pasa por Canarias, que va por Rotterdam, va por Valencia, va por Algeciras, va por Sudáfrica. Y hicimos una simulación. Oye, pues en lugar de ir así, imagínate que viene por Canarias en barcos más pequeños, que no puedes aprovechar el retorno, porque nosotros, así como Europa envía luego esos barcos llenos de máquina de herramientas y otras historias, o de tulipanes a Sudamérica, pues de West África a Sudamérica van pocas cosas, pero van pocas cosas, y de Canarias a Sudamérica menos. Es decir, analizamos primero una deseconomía, que es que los barcos que vinieran a West África ya no venían
por el norte de Europa y por tanto podían traer cosas para Europa, soltar los pollos también en Europa y luego bajar para abajo a dejar el resto en América, en África. Y analizamos el sobrecoste que tenía, que los barcos no iban a volver llenos de cosas, sino con un porcentaje de ocupación relativamente bajo. Pero vimos luego que también tiene sus ahorros, porque las distancias y los tiempos son menores. Es más recto venir por aquí. Y lo que nos gustó, y hablo en primera persona del plural porque era un equipo que yo llevaba, pero era un equipo, es que los números salen. Canarias, de noticias, puede aterrizar ese concepto con hechos reales. Somos competitivos, ¿no? Porque además el transbordo que se produciría en Canarias es un transbordo más económico, más rápido. Ir a Rotterdam o ir a Algeciras, que ustedes dirán, son grandes puertos, deben de ser muy eficientes, muy baratos, son caros y son más lentos, ¿no? Curioso. Es como ir al aeropuerto de La Palma o ir a París, Orly o a Barajas. Más bonitos, más grandes, son más caros y además entrar y salir te cuesta más tiempo. O sea que sigue teniendo sentido. Ese estudio evidentemente no se quedó en el cajón, lo tienen las personas que deben de generar negocio y hacer que los barcos, en lugar de pasar por Algeciras o por Rotterdam, pasen por Canarias. Ese estudio además ha enviado a una comunicación a un congreso de los que saldrán luego difusiones como la que hacen aquí, que se mueven luego muchos ejes de coordenadas y va a estar publicado y demuestra que es así, que Canarias debería de ser ahora mismo una plataforma con África. Y no porque estemos allí y porque lo hayan dicho 3 o 4 personas como un gesto político, porque los números salen. Buenas noches. No quería dejar pasar la ocasión de, desde luego, agradecer a la Económica por esta magnífica ocasión de volver a ver un tema tan importante, disculpar la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, que tenía intención de asistir, finalmente no fue posible, y felicitar a Eduardo, que no es la primera presentación tuya que veo, pero como en todas me divierto, aprendo algo. Creo que la máxima exposición de ese aforismo de menos es más, en el sentido de que son tal vez pocas, pero muy claras las ideas que a mí al menos me has dejado bastante claras. Y desde luego una de ellas es la necesidad de formación superior en nuestro territorio sobre las oportunidades que la logística nos brinda. Quería hacerte la sugerencia, Eduardo, de que en esa preparación superior se abunde también en la movilidad de las personas, ¿no? Sabes que trabajo en el Cabildo precisamente en eso, en el transporte público, y sabes perfectamente que como una economía de servicios, para nosotros la movilidad de las personas también es un factor de coste muy grande, no solo de dinero, sino también de tiempo, y cualquier pequeña mejora supone ahorros muy significativos, ¿no? Canarias tiene unas tasas de ocupación de vehículos privados y de vehículos de guaguas, de tranvías muy bajas, muy bajas. Y dentro de Canarias, Tenerife es muy baja también, porque nuestra orografía, particularmente la de Tenerife, es tremenda, es terrible. Sabes que para atender a una población similar a la de Gran Canaria, nosotros, por ejemplo, tenemos el doble de paradas de guaguas, ¿no? En Gran Canaria tienen 1.800 paradas de guaguas, aquí tenemos 3.600. Eso es un indicador de lo que cuesta mover gente, ¿no? Y es un indicador de las oportunidades que tenemos de mejorar, ¿no? Y bueno, llevamos años con, como tú sabes, la concienciación, etcétera, pero bueno, a las personas no las puedes apilar en un almacén, las personas están en los hoteles, están en sus casas, pero sí que puedes conseguir que los niveles de ocupación de los vehículos mejoren, y eso es logística, eso es estructurar las redes, eso es conseguir que, en fin, que se llenen. Quería sugerirte que se avance allí. Creo que hay muchas oportunidades de mejora, creo que hay buenos profesionales aquí, sobre todo hay muchísimas oportunidades de mejora, como economía de servicios que te dije antes, y incluso sugerir también que se le diera a lo mejor una oportunidad a una corriente que a mí me parece muy innovadora, que en los últimos recientes 2 o 3 años estoy viendo en diferentes lugares, por lo menos de España, que es aplicar las tesis del consumo colaborativo en el transporte público. Esto que a veces hacemos en las redes sociales, de por ejemplo elegir restaurante o un hotel a partir de los consejos que nos dan otros a través de una aplicación en un teléfono móvil, se está haciendo en muchos sitios de España, en grandes ciudades. Por ponerte un simple ejemplo, el car sharing que pueden hacer en Madrid ya 3 empresas, en donde puedes alquilar por horas un vehículo para desplazarte de un sitio a otro, incluso si eres un residente y, en fin,
te mueves en transporte público preferentemente, pero en vez de comprar un coche, pues usas un coche por hora. Y lo que hace es que el parque de coches, en lugar de estar, como está hoy día, aprovechando un 5% del tiempo, pues aprovecha un 15, un 20, un 50%, ¿no? Eso es economía, eso es oportunidad, eso es desarrollo y más productividad de una economía, ¿no? Y te quería, en fin, sugerir que estas iniciativas de economía colaborativa también, o de consumo colaborativo, también se puedan integrar en esos estudios superiores que desde luego por parte nuestra vas a tener todo el apoyo para sacar adelante. Gracias. Pues tomo nota. En una de las dos permisales de logística tenemos todos los colaboradores hablan de planes de movilidad. Yo creo que lo estamos metidos, pero también pues, con las limitaciones horarias, desde luego no con la relevancia que tendría que tener, ¿no? Y en cuanto a colaborativos y comentaros, que nosotros hicimos, como compañía cervecera, tenemos un proyecto colaborativo con Coca-Cola que se llevó en el año 2012 en la mayor reunión de logísticos europeos, se llevó el premio a la mejor iniciativa colaborativa. Repartimos conjuntamente para emplear menos camiones, menos almacenes, menos personal. Ya estamos en Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Un proyecto con ahorro de millones de euros y que además hacen que contamines menos, que consumas menos y que hagan las cosas de forma más eficiente. Y eso ha llevado a las personas y a los vehículos de extremadamente interesante. Sí, buenas noches. Durante un cierto tiempo hemos tenido en la isla un debate un poco agrio sobre Puerto de Granadilla, Puerto de Santa Cruz, plataforma logística de Granadilla, asociado al polígono de Granadilla. Desde el punto de vista de ingeniero, entre comillas, práctico, ¿qué opinión al respecto tiene respecto a Granadilla y su repercusión de eso? Sí, me estaba diciendo la última pregunta. Te olvida un caramijo que sabe de waterpolo. Lo waterpolo no fue lo de la pregunta. No, la pregunta es muy interesante. Yo soy un acérrimo defensor del puerto de Granadilla. Cuando Ricardo Melchor abandonó el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria al ceder la presidencia y entró Carlos Alonso, cuando él dio las palabras de despedida, se dijo que además porque era el consejero más veterano y que había sido un placer estar tantos años, ¿no? Entonces Pedro Rodríguez Zaragoza, el presidente, que tiene muchas sornas, le dijo: el consejero más veterano lo tienes a tu derecha, que era yo. O sea, que llevo 20 años y parte de lo que sucede mal en el puerto, la culpa seguro que es mía, porque soy el más veterano allí. He estado con 5 presidentes y con el presidente que inició el puerto de Granadilla, que fue Pedro Natalia Meneses, que curiosamente luego fue uno de los firmes detractores del puerto. Yo he estado en polígonos industriales como el de Plaza de Zaragoza, cuando no había nada, y ahora cuando tienen un aeropuerto internacional y tienen 2 millones de metros cuadrados llenos de industrias que generan valor, ¿no? Yo creo que hay iniciativas que por sí solas traen negocio, ¿no? La primera vez que oí hablar de Granadilla, y fue antes de oírselo a Pedro, lo puse un poco en duda, ¿no? Y en aquel momento el presidente del Cabildo, que era Dan Martín, me hizo un razonamiento claro, ¿no? Si hay iniciativas, hay inversiones que hay que ir haciéndolas aunque no las veamos o no las vean las personas que están a nivel del suelo, ¿no? Hay estrategias que no pueden ser sometidas a referéndum o que no pueden aprobarse con carácter asambleario. Y las inversiones públicas son unas de ellas, ¿no? Ahora se está hablando de las prospecciones, el otro día me preguntaban por la refinería. Son iniciativas que tienen que tener detrás un estudio económico que contemple las externalidades negativas y cuyas decisiones no deben tomar las personas que están en los sitios adecuados, no llevarse por el impacto que puede llevar eso en unas elecciones. Y sé que aquí hay varias personas políticas y no es nada personal. Entonces yo estoy a favor de Granadilla, creo que sería bueno, creo que hubiera sido bueno tenerlo hace tiempo, creo que sigue siendo bueno, por graneles, por gas, por posibilidades de tráfico, ¿no? Y en general creo que estamos llevando ese tema pues, a una discusión en la calle donde no debería de ir, donde deben ir otras cosas que son opinables, cosas que no son opinables, ¿no? Nadie lleva un tratamiento
de una enfermedad grave a una asamblea o a un referéndum. Vas a un médico y le preguntas y él te dirá todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que te recomiendo. Y creo que ese esquema, que es un poco simplista, porque yo soy muy simple, es el que deberíamos de aplicar, ¿no? Y creo que no lo hemos aplicado en el caso de Granadilla